Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo informativo. Creo que, bueno, que son cosas que hay que saber y que hay que conocer. Y ahora vamos a proceder al análisis de dos oraciones con el método de casos preposicionales. Recuerdo que estamos analizando con casos preposicionales, es decir, cada sintagma preposicional crea un caso, ¿de acuerdo? También recuerdo el mail para aquellos que quieran presentar oraciones que crean de extrema dificultad, que piensen que son imposibles de analizar, pues entonces nosotros las analizaremos aquí, intentaremos dar respuesta a aquellas oraciones que nos parezcan que merecen la pena por su dificultad, ¿de acuerdo? Entonces el mail es casoacaso@cienciayespiritu.com, ¿de acuerdo? En fin, vamos a proceder con el análisis sintáctico de la primera oración. No oye nada, está sordo. ¿De acuerdo? Para empezar, como siempre, vamos a identificar el nominativo y el verbo. ¿De acuerdo? El verbo es oye, que sería el predicativo. El sustantivo o nominativo lo tenemos elíptico, es decir, no está expreso, pero sí que está elíptico. Tenemos que considerarlo igualmente porque hay que hacer el análisis. Entonces será él. Lo pondremos aquí. Esto forma una primera oración simple. Nada es el objeto directo porque es el que no oye. Objeto directo. El no es un simple complemento, un adverbio que hace de complemento negativo. Y a continuación tenemos otro verbo que forma una nueva oración con el mismo sujeto, no cambiamos de persona. Es otra oración simple. Y con un adjetivo que hará de atributo copulativo. ¿De acuerdo? Si tuviéramos un verbo predicativo, sería un atributo predicativo. ¿De acuerdo? Pero como tenemos un verbo copulativo, recordemos que los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Todos estos verbos son copulativos y por tanto el atributo también será copulativo, no predicativo. Tenemos dos oraciones. En principio se podría pensar que están yuxtapuestas, ¿de acuerdo? Seguramente pues mucha gente pensará, bueno, esto es una oración yuxtapuesta, hay una coma, es una coordinada yuxtapuesta. Pero si nos fijamos un poquito, el sentido de esta oración es causal. No oye nada porque está sordo, ¿de acuerdo? Se podría sustituir muy fácilmente. Y esta es una prueba de que las oraciones causales son coordinadas. ¿De acuerdo? En la academia actualmente se considera que las oraciones causales son subordinadas. Y se subordina está sordo porque está sordo se subordinaría a no oye nada. Pero claro, entonces estaríamos subordinando la causa al efecto. No oye nada porque está sordo es la causa. Si vamos a hacer que la causa esté subordinada al efecto, me parece que es ponerlo todo patas arriba. Entonces, he puesto esta oración como ejemplo para evidenciar que las oraciones causales son coordinadas. Entonces, tenemos aquí la oración compuesta, coordinada, o no, coordinante, ¿vale? Causal. ¿De acuerdo? Es coordinante, ¿por qué? Porque en realidad lo que ocurre es que un término,
¿Ves? Aquí tenemos los dos términos, esta es la causa. Los términos se ponen en mayúscula. Aquí, causa, efecto. Efecto. ¿De acuerdo? Esta es la causa, esto es el efecto. Por supuesto, aquí tenemos el predicativo activo, porque está en voz activa, y el nominativo agente, ¿vale? Cuando la voz está en activa, el nominativo es agente. Y aquí lo mismo, ¿de acuerdo? El predicativo activo y el nominativo es agente, ¿vale? ¿Por qué es coordinante? Ya lo explicamos el otro día. Las coordinantes son aquellas que precisan, un término precisa al otro para existir, ¿de acuerdo? Es decir, el efecto y la causa, no habría efecto sin causa, ¿de acuerdo? De alguna forma están en relación entre sí, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya tenemos analizada la primera oración de este programa. Vamos a verla en limpio y luego volvemos a analizar una segunda oración, ¿de acuerdo? Bueno, espero que les haya gustado este análisis. Vamos a proceder al segundo análisis con casos preposicionales. Ahora vamos a ver un par de sintagmas preposicionales que crean sus casos consecuentes de acusativo y vamos a resolverlo ahora mismo, ¿de acuerdo? Para empezar vamos a identificar nominativo y predicativo, que es el núcleo de la oración. Son los dioses, ¿de acuerdo? Los dioses son. Oración, en principio, simple, porque no tenemos otro verbo. Reacios es el adjetivo. Y como es un adjetivo que va a un verbo, diremos que es atributo copulativo, porque va a un verbo copulativo. ¿De acuerdo? Atributo copulativo. Si tuviéramos un verbo predicativo, es decir, que no fuera del ser, estar o parecer, tendríamos un atributo predicativo, ¿de acuerdo? Hoy en día se le llama complemento predicativo, pero complemento por supuesto que es un complemento, claro, porque está complementando al verbo, pero tenemos que decir algo más. Como es un adjetivo, es un atributo, ¿vale? Los adjetivos siempre son atributos. Pueden ser nominales, si están atribuyendo a un nombre, o copulativos, si están atribuyendo a un verbo copulativo, o predicativos, en caso que estén atribuyendo a un verbo predicativo, pero en este caso el verbo es copulativo. Los sería un determinante, ¿vale? Los artículos siempre tienen la función de determinar, determinante especificativo, ¿de acuerdo? Y a continuación tenemos dos sintagmas preposicionales, uno con núcleo nominal infinitivo y otro con núcleo nominal sustantivo. Vamos a analizarlos. La oración es: reacios son los dioses ¿a qué? ¿De acuerdo? La pregunta es ¿a qué? ¿Reacios a qué? Ojo, porque aquí el sintagma preposicional está complementado, está regido por el adjetivo, no por el verbo, ¿de acuerdo? La primera opción que tendríamos instintivamente es llevarlo al verbo, porque es lo que nos queda más cerca y es lo más importante, pero no, en este caso está complementado por el adjetivo reacios. Entonces tiene que atravesar estas líneas, por eso ponemos la flecha para marcarlo bien, el sentido de la línea. Y aquí tenemos la preposición, ¿de acuerdo? Con el infinitivo. El infinitivo que, por cierto, lleva un pronombre que hace de objeto indirecto, ¿de acuerdo?
Y esta preposición es la preposición a, que proviene del latín ad, que siempre está regida por acusativo, ¿de acuerdo? Siempre será un acusativo, salvo excepciones, pero en principio vamos a decir que siempre será acusativo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿reacios a qué? ¿Verdad? Como sustituimos el mostrarse por un qué, vamos a decir que es un acusativo objetivo, porque es un objeto. El qué es un objeto, no es una persona. Si fuera una persona sería subjetivo. Entonces, acusativo, objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente sintagma preposicional es a los mortales. Fijaros que como el núcleo nominal que teníamos en este sintagma es un infinitivo, el infinitivo puede llevar los mismos complementos que un verbo, ¿de acuerdo? Porque el infinitivo es un nombre de verbal, es un nombre derivado de un verbo. Aquí lo vemos porque tiene un pronombre que hace de objeto indirecto, como si fuera un verbo. Y en este caso, también mostrarse tiene un caso, otro acusativo, a los mortales, que va al infinitivo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lleva un artículo, que sería el determinante especificativo, otra vez. Y en este caso tenemos que hacer la pregunta, ¿mostrarse a quién? ¿De acuerdo? La pregunta no es a qué, sino que es a quién. Por lo tanto, tenemos un acusativo subjetivo. ¿De acuerdo? En fin, y con esto tenemos aquí también el nominativo agente y el predicativo activo, como siempre. Y con esto tenemos analizada la segunda oración. Vamos a verla en limpio y a continuación pasamos a despedirnos del programa. Bueno, pues ya hemos visto las dos oraciones, el trabajo está realizado. Recuerdo el mail casoacaso@cienciaespiritu.com para que enviéis todas aquellas oraciones que creáis que son imposibles de analizar o otras consultas o cualquier propuesta o cualquier queja o apreciación, ¿de acuerdo? Entonces, sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo programa y muchas gracias a los telespectadores de Ciencia y Espíritu Televisión.